I'm Aitana. And I'm Paula. And we are Twin Melody. Y bienvenidos a Twin Melody Party. ¡Woo! Pues hoy venimos con unos invitados muy especiales. Twin Power. Vamos a darles pistas. Eso es. Son unos gemelos de España. Fueron a la Voz Kids. Son los gemeliers, Dani y Jesús. Hoy vamos a tener la sección de WhatsApp y un montón de cosas. Sí, ya lo veréis, no os lo podéis perder. Entonces empecemos ya con Twin Melody Party. ¿Por qué la gente cree que las mellizas y los gemelos hacemos cosas que en sí no hacemos? Por ejemplo, cambiarnos de sitio en un examen o que nos guste el mismo chico. Bueno, eso puede pasar. No, pero por ejemplo, tener un lenguaje en clave o así, no sé, cosas así, ¿no? O que yo pueda saber lo que tú piensas. ¿Te imaginas? ¿Sabes lo que me apetece? Un helado de vainilla. Sí, a mí también. Con chocolate fundido. Sí, por favor. Vamos. Hola a todos, soy Jesús. Yo soy Dani. Somos Gemeliers y bienvenidos a Gemeliers Show. Hoy va a ser un día increíble. Pero, chicos, ¿qué estáis haciendo? Es nuestro programa. La cosa iba de gemelos, de gente No, parecida. es nuestro programa. Sí, pero venga. Bueno, A ver, no estamos así. Bienvenidos. Bueno, entonces, tú eres Dani. Yo soy ¿y tú? Dani y él es Y tú, Jesús. Jesús. Bueno, pues aquí tenemos 5 curiosidades sobre gemelos y queremos saber si son verdad o mentira. porque vosotras sois Vamos a ver. mellizas. Claro, que no es lo mismo, Pero parecéis bueno. vosotras más que nosotros. ¿Tú crees? Sí. Os parecéis mucho, ¿eh? Pero vosotras mucho más. ¿Tú eras? Aitana. Yo, Paula. ¿Pero por qué contestáis las dos si le he preguntado a ella? No, es que estamos acostumbrados, es que hablamos a la vez. habláis a la vez? Nos pasa, pero es que, Pero no es que tanto. lo vuestro no es normal. ¡Uno! ¿Para vosotros es verdad que los gemelos tienen las huellas dactilares iguales? Pues no. No. Sería un gran problema. O bueno, o una ventaja, según a donde quieras entrar, también puede ser Bueno, si entras en el mundo negro del... La gente los confunde, o sea, nos confunde. ok, Sí, a todos los Nos días. confunde hasta nuestra mamá. En nuestro caso no, pero ¿en serio? A ver, Por detrás sí, pero... a ver, confundir no nos confunde, pero al echar la bronca muchas veces sí que... Sí, Aitana, sí, es cierto soy que yo. me lleva alguna colleja que otra por culpa de mi madre. ¿Crees? Si pegas a uno le duele al otro, eso es verdad. Eso no es verdad. Eso es una mentira. Eso es mentira. Eso es verdad. ¿Eso No. es verdad? Que no. ¿Queréis probar? Vamos a pegarnos. Ya, Es no mentira, tiene sí es sentido. cierto que a lo mejor estás separado de tu hermano, ¿no? Y él a lo mejor está viviendo una situación algo difícil o al revés, todo lo contrario. Y sí es cierto que tienes esa sensación de o lo está pasando bien o lo está pasando mal. A mí también. ¡4! Existe un gemelo malvado. En nuestro caso, yo creo que va por días. Yo dependiendo de la hora a la que me levante. Porque a veces sale de mí un monstruo, juro. Él es el malvado. Entonces. Sobre todo cuando se levanta. Sí. Cuando se levanta. Te cuesta levantarte y todo Creo eso. que soy la persona más odiada cuando me levanto. 5. Los gemelos tienen un lenguaje secreto. Sí, total. ¿Sí? De pequeño sí que teníamos nuestras palabras, ¿no? Para llamar a mamá, para llamar a papá. Muchas veces no hace falta ni que digamos nada. Ya sabemos perfectamente lo que está pensando el otro. Sí, eso A también nosotros nos pasa lo mismo. Vas a decir algo y en plan, como te estás riendo porque sabes lo que va a decir tu hermano. Pero a veces pensamos incluso las mismas cosas. Estamos viviendo una situación y estamos pensando cosas que son impensables y de repente estamos hablando y dices, oye, ¿qué te parece si esto? Y es justo lo mismo que estabas pensando tú. ¿Vosotras dormís juntas de vez en cuando? No, en plan, camas al lado, pero juntas. O sea, en nuestro caso es Yo como que muchas veces tenemos... me paso a la cama de mi hermano. Prefiero estar con mi hermano a estar solo, aunque estemos súper cerca. Pero Ayer, vosotros, bueno, ayer por ejemplo, Paula, en plan yo estaba haciendo los deberes y Paula estaba en la cama. Fui y me dijo, es que no puedo dormir porque es que es como que me falta no sé, como que estés a la mía para estar, no sé, más tranquila o para empezar a dormir. Totalmente. No sé. Bueno, pues ahora vamos a pasar a los sofás. Eso es, Genial. porque queremos cantar con vosotros Muy vuestra bien. canción. Vamos a llevar a nuestro guitarrista y que Venga, se va, todo. eso es. Así que ahora nos vemos. Bueno chicos, ahora vamos a hacer lo que más nos gusta, que es cantar. Por supuesto. Eso es. ¿Qué canción cantamos? Pues yo creo que teniendo ya a Kike podemos hacer duele, ¿no? Muy bien. ¿Empezamos? Venga, Kike. Venga, va. Empecemos. Siento que tal vez ya sufrí lo suficiente. Tengo que lograr que no se vuelva evidente. Porque cada vez que yo te encuentro de frente, las fuerzas se me van, todo el tiempo se detiene. Y es tu culpa que estés sufriendo. Tú me obligaste a esto. No quisiste darle otro intento. Ya estaba arrepentido, te he extrañado y tú sabes cuánto. Te perdoné 1000 veces. No entiendo a qué estamos jugando.
Duele tanto verte, duele no tenerte, duele y se me cae el mundo cuando te veo. ¿Cómo superarte? No logro olvidarte. Duele y se me cae el mundo cuando te veo. Te veo y me arrepiento, te juro, no te miento. Escapa de ese bobo y busquemos el momento para hablar de sentimientos, lo que llevamos en lo que el pasado no ha borrado de todo este cuento. Y si te vas conmigo, te juro que no habrá testigos, yo te necesito. Recordemos lo que fuimos, es tu culpa que estés sufriendo. Tú me obligaste a esto. No quisiste darle otro intento. Yo estaba arrepentido, te he extrañado y tú sabes cuánto. Te perdoné 1000 veces. No entiendo a qué estamos jugando. ¡Vamos! Duele tanto verte, duele no tenerte, duele y se me cae el mundo cuando te veo. ¿Cómo superarte? No logro olvidarte. Duele y se me cae el mundo cuando te veo. Cuando te veo. No, no cae el mundo cuando te veo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. A vosotros siempre. Nos lo hemos pasado súper bien, ha sido un placer. Pues esperemos volver muy muy pronto y nos despedimos juntos. Chao. ¡Besos a todos! Chao. Ahora empezamos con una de nuestras partes favoritas, que es responder a vuestras preguntas. Tenemos una pregunta de Esther de Málaga, que dice que hay un chico que está enamorado de ella, pero que a ella no le gusta el chico. Yo iría donde el chico y lo más amable posible le explicaría pues lo que siento, es decir, que lo ves más como una amistad que una relación con él, ¿verdad? Una relación amorosa. Lo mejor es que quede claro lo que cada uno siente. ¡Os queremos! ¡Mua! En lo que se refiere a los filtros, no sé usted qué sabiduría tendrá, pero yo conozco dos filtros que son el Valencia y el Clarendón. Y tengo que informarle que entre esos dos, el Valencia es el más adecuado para las fotos. No estoy dispuesta a compartir escucha mi opinión. Aprende a escuchar. ¿Sabes lo que pone aquí? Clarendón. ¿Sabes lo que pone aquí? Clarendón. Valencia. ¿Sabes lo que pone aquí? Valencia. Clarendón. ¿Será por algo? Sí, porque lo acabas de escribir. Pues ya está, porque tiene mucho más estilo. Es lo que pone en las fotos que dices, wow, qué personalidad tiene esta persona, qué bonita, qué color. Esta tiene vida, esta es lo mejor. Y en cambio lo tuyo es como que el sosada, Valencia qué sosada, es la no. elegancia en vida. Le da un toque a la foto que te quedas. Esto es profesional. ¿Qué te quedas? Esto es una sosada profesional. No le doy ni like, porque vamos. Porque no te da la gana, porque es mi foto y dices, va, no le doy like. Yo ni te sigo. Clarendón. No me ofenda usted Always. con su opinión. Don't forget, Clarendón is the best. Si pones Clarendón en My tu God. Instagram, ten asegurado que la gente va a dejar de seguirte. Solo vas a tener un like y sabes de quién va a ser, pero es de ella. Ya solo el nombre lo dice, no ves Valencia y te entra la alegría, como en Valencia. Eso ya es un problema muy grave, o sea, el Clarendón te llena el alma. Eso es porque tienes el alma vacía. Te la llena de una manera que dices, esto es alegría, esto es Clarendón. Clarendón, go, go, Clarendón, go. No. ¡Ah, me voy! Bueno, chicos, ya hemos terminado el programa de hoy. Muchísimas gracias a Dani y a Jesús por venir, por ser tan divertidos y por nos todo. lo hemos pasado súper bien con vosotros. Y bueno, pues la semana que viene vendrán más invitados, más sorpresas, más challenges. No os lo podéis perder Un elefante para en nada. llamas. Pobre elefante, no. Es broma, Pero queremos. muchísimas cosas, así que bueno, ¡mua! Nos vemos.